Buenas tardes amigos, ahora vamos a hacer un nuevo intento para contactar a Breiner da Silva, jugador nativo de Venezuela, que representó a la Vinotinto en en la selección sub-20, en algunos amistosos previos al Sudamericano sub-20 de 2009. Y bueno, vamos a esperar a ver si esta vez sí lo podemos tener, si esta vez sí podemos conectar con él, para que él de primera mano nos cuente sus experiencias, sobre todo muy importantes en el fútbol brasileño, también en el fútbol portugués. Aquí ya se conectó Breiner da Silva, que está actualmente en Brasil. Vamos a invitarlo para que, bueno, de primera mano de su actualidad. Ok. Buenas tardes, Breiner, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, me alegra mucho saber de ti. Sabes que me tomó mucho por sorpresa cuando estábamos cuadrando la entrevista que me comentabas que estabas en Brasil. Yo juraba que estabas en Portugal. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, estoy acá por motivos personales. Ya tengo cada 6 meses que regresé de Ok. Portugal. Nacieron mis niñas y por eso estoy por acá. Felicidades. Gracias. Estuve esperando que todo terminara bien para después decidir a dónde regresar. Qué bueno, me alegra mucho eso. Lo desconocía, pero bueno, es importante siempre conocer esos detalles. Y por aquí mucha gente estuvo comentando de tu paso de pequeño cuando estabas en Venezuela, que naciste en en Anzoátegui, también estuviste mucho tiempo en Maturín. ¿Qué recuerdas de esa época donde estabas muy chiquito antes de ir a Brasil y sobre todo lo que aprendiste de tu padre, que es una figura importante del fútbol? Sí, claro. El inicio de todo fue en Venezuela, en Maturí principalmente, donde aprendí prácticamente todo lo del fútbol con mi papá, que me enseñó prácticamente todo, no solamente a mí, pero a muchos jugadores de fútbol ahí en Venezuela. Y bueno, me recuerdo bastante cosas, a pesar de venir a Brasil muy chamo, muy pequeño, pero siempre tengo buenos recuerdos, tengo buenas amistades, amigos que hice en el fútbol y que siempre podemos recordar buenos momentos que vivimos ahí. Así es. Y me gustaría mucho que nos contases un poquito de eso que ya hablaste tú, que es de tu vida a Brasil tan joven. ¿Cómo se dio? ¿Cómo fueron los contactos? Entiendo que en principio llegaste fue al Inter de Porto Alegre y no al Santos, que es digamos el club con que más te relacionan. Acláranos un poquito eso y que nos cuentes cómo se dio, digamos, esa propuesta para ir a Brasil siendo tan joven y cómo lo llevaste. Bueno, todo salió a través de mi papá, Ok, porque como sabe, mi papá empezó a jugar fútbol en Brasil también, en el Flamengo específicamente, ok. y con las amistades que hizo en el fútbol, este, tuve la oportunidad de venir a Brasil a través de un amigo de él futbolísticamente, que tenía un centro de formación en Porto Alegre que se llamaba RS, es Pablo César Carpellani, y a través de él que vine a Brasil y a su club, a su centro de formación, y después me he ido al Internacional de Porto Alegre. Eh, Creo que todo empezó ahí en ese momento a través de mi papá y de esa persona que es Pablo César Capellán, un gran jugador que fue en el Flamengo, en varios clubes en Brasil, en la selección brasilera, y hoy es entrenador. Y él me dio la oportunidad de ingresar a Brasil en ese momento. Y luego me fui al Inter de Porto Alegre, donde también pasé 2 años. Inicié mi carrera futbolística en Brasil. Eras Eh, compañero de Pato, ¿cierto? sí, 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 fui compañero de Pato, de algunos otros jugadores que juegan en Europa, otros jugó en el Manchester, Rodrigo Posémon, Ok. Sidney que juega en España, varios jugadores Ujú. que El surgieron defensor. sí, eso, el defensor. Son buenos recuerdos que también tengo ahí porque fue un inicio en Brasil y bueno, de ahí adelante las cosas empezaron a salir mejor. Y después pasaste a Santos, que digamos fue el club que cambió, digamos, tu carrera porque te formó completamente y tuviste muchas participaciones en torneos juveniles, tanto en el país, Brasil, como en el extranjero, en donde fuiste uno de los jugadores más destacados. Y digamos que ahí te terminaste de formar tanto profesionalmente como personalmente. Y luego incluso pudiste años más tarde debutar en lo profesional con el equipo de Santos, jugar el Brasileirao, jugar el torneo estadal, jugaste Copa de Brasil, que incluso
anotaste un gol ante Guaraní, un partido que perdieron 3 goles por 2, pero tú pudiste hacerte presente en el marcador. Cuéntanos un poquito primero cómo se dio tu llegada al equipo, luego de ese paso por Inter de Porto Alegre y cómo viviste esa etapa en principio como juvenil y toda esa experiencia que tuviste en esos torneos internacionales y nacionales con el equipo. Y jugamos contra el Santos y me hicieron una invitación, el entrenador me ha invitado para irme al Santos, yo tenía contrato, tenía todo un compromiso con el Internacional, pero llegó a tal momento que ya no me sentía muy bien Ok, en ese club y he decidido irme al Santos para poder jugar. Acepté la invitación, llegué en el 2002 si no me recuerdo. 2002, sí. Y bueno, ahí empecé a terminar mi formación como jugador. Y bueno, el Santos para mí es uno de los mejores clubes que hay en el mundo en cuestiones de formación de jugadores, de atletas, de personas, en todo. Y bueno, ahí jugué varios torneos nacionales, internacionales, de infantil hasta sub-20, donde pude ser uno de los mejores jugadores de Brasil, junto con otros compañeros en las categorías inferiores. Y bueno, ya al profesional, eso fue lo más importante que ha pasado en mi carrera. Pude jugar con grandes jugadores, grandes torneos, salir campeón de varios torneos, hacer goles, todo fue muy importante en mi carrera y yo creo que todo lo que soy y lo que he vivido en el fútbol se lo debo mucho al Santos. Como tú mencionas, ahí en Santos también tuviste compañeros muy importantes, Danilo, Alexandro, Felipe Anderson, pero quizás el más mediático, Neymar. ¿Qué tal es compartir vestuario con Neymar? Y sobre todo, ¿cómo es él como persona? Y también si en ese momento ya se veía que él iba a llegar tan lejos como hasta donde ahora está. Sí, para mí yo soy un jugador que tuvo un privilegio de jugar con grandes jugadores, jugadores que inclusive lo veía en la televisión, como Robinho, Giovanni, varios jugadores, Elano, Ibson, varios jugadores que son de selección brasilera y después tuve la oportunidad de jugar con ellos. Tuve ese privilegio, yo creo que soy un afortunado en el fútbol, pues eso me lo proporcionó el fútbol. Claro que siempre lo busqué, siempre como jugador, eh, Claro. eh, siempre tuve la oportunidad por hacer lo que hago en la cancha. No, nadie me lo regaló, nadie me lo dio gratis. Y bueno, ahora hablar sobre Neymar, no tengo nada que decir. Una excelente persona, excelente profesional. Siempre desde niño sabíamos que iba a ser un gran crack, que iba a ser lo que es hoy, uno de los mejores jugadores del mundo. Ya eso lo sabíamos cuando él tenía 13, 14 años, por lo que demostraba en la cancha. Y bueno, como persona, igual te digo, no tengo nada que decir. Una excelente persona, un chamo que siempre busca estar alegre, siempre hacer lo mejor, siempre estar tranquilo, no, no le veo maldad en nada, siempre una buena persona. Y después de esa etapa como profesional en Santos, esa primera etapa, estuviste por otros clubes brasileños, pero creo que aparte de Santos, el equipo en donde mejor te viste fue en el Figueirense, en donde disputaban el torneo de catarinense, y ahí fuiste muy destacado porque anotaste alrededor de 5 goles, jugaste muchos partidos con ese equipo, a pesar de que fue una estancia corta. ¿Cómo recuerdas esa etapa allí con ese equipo, con el Figueirense? Sí, en el 2011, si me recuerdo bien, fui al Figueirense, fue una etapa muy Sí, importante para mí, donde pude jugar bastante, hacer muchos goles, quedé goleador del equipo, yo creo que hice hasta más goles, no fueron solamente 5, si me acuerdo bien, no, fueron 7, 8, no me ok. recuerdo bien, muchos pase goles, muy bien, siempre bien hablado, estaba todo caminando muy bien, inclusive tuve unas ofertas de Turquía para irme a Europa, pero no se concluyó. Bueno, ahí fue un momento de mucha felicidad también, pues, en la parte futbolística, porque pude desenvolver bien y hacer muchas cosas importantes para mi carrera.
Luego me voy y voy a otro equipo ahí muy cerca, al Criciúma, donde también La Serie B. sí, eso, en la Serie B del Brasileirão, donde pude jugar también varios partidos. El proyecto era subir el equipo a la Serie A y no lo pudimos concretizar, pero bueno, luego regreso al Santo y todavía tengo la oportunidad de jugar algunos partidos en el Brasileirão también al final. Ahí fue donde anotaste el gol en Copa, en tu segunda etapa, ¿cierto? No, el gol de Copa contra Guaraní fue en el 2010. Ah, ok, fue en tu primera etapa en Santos. Sí, Listo. donde quedamos campeones y yo pude hacer ese gol. Quedamos campeones de Ok, la Copa de Brasil. El Santos nunca había quedado campeón de ese torneo. Y ok. bueno, quedamos para la historia, marcado ahí. Siempre que recuerdan ese momento, estoy ahí, estamos los jugadores que estuvimos ahí. Eso fue muy importante para mi carrera también. Y después de esa segunda etapa en Santos, llegaste a otro equipo del Brasileirao, el Náutico, en donde no jugaste mucho. Aclárame un poquito porque tengo recuerdos difusos. En ese equipo también jugó Luis Ángelo Peña, pero creo que llegó después de ti. Creo que no alcanzaron a coincidir y más bien jugaron juntos luego en Mineros. Sí, luego el año siguiente me voy al Náutico con la expectativa de hacer un buen trabajo también, como lo había hecho en los otros clubes, pero afortunadamente tuve un problema con un entrenador ya a final de los últimos meses Ok, y dejó por no me poner a jugar más y bueno, pero ahí hice los partidos que hice también fue muy bien y conseguimos llevar el equipo a la clasificación de la Sudamericana que nunca lo había obtenido y eso fue histórico también. Ángelo Peña fue el año siguiente que vino a Brasil a ese equipo, ya yo había regresado a ok. Santos. Y bueno, ya después que él pasó una corta etapa acá también, nos encontramos en Minero y fue otra etapa también que fue, a pesar de ter sido corta, para mí fue muy importante también de regresar a Venezuela a jugar, un buen ambiente, un buen club. Esperaba seguir ahí por lo menos hasta la final de la Copa Libertadores, donde no la pude jugar por problemas económicos que había en el club sobre pagar nuestro sueldo y esas cosas que me imposibilitaba de seguir ahí. Justamente para eso iba, para tu etapa en Venezuela con Mineros. ¿Cómo se dio tu llegada allí? ¿Quién te contactó? ¿Cómo fue, digamos, la movida para que Breitner regresara a Venezuela y sobre todo a que jugase por primera vez en su país de forma profesional con Mineros, que como tú comentas, no fue, digamos, una etapa muy larga, pero estoy seguro que absorbiste muchas cosas de jugar en tu país, de jugar en Venezuela. Sí, claro, ahí el contacto fue a través de mi papá también, otra vez más. Ok, Richard era el entrenador y ha entrado en contacto con mi papá. Ya me conocí, ya me había visto jugar varias veces. Ya me habían contactado otras veces para ir a Venezuela, inclusive a Minero, y lo he rechazado por el momento que viví en Brasil, muy bueno y eso. Y Richard le comenta a mi papá que el Lobo Guerra se estaba viendo al Nacional, Atlético Nacional, y quería un jugador parecido con él. Y me veía en condiciones de hacer una sustitución como esa, y por eso quería llevarme a Minero. Y bueno, y me presentaron el proyecto de cómo iba a ser, de la Libertadores, Minero venía a ser campeón, y bueno, yo lo veía como una oportunidad muy buena de regresar a Venezuela a jugar, y quién sabe ir a la selección nuevamente, que era un objetivo que siempre lo quise, jugar en la selección A. Y bueno, y Richard me abrazó, entró en contacto conmigo también y me explicó muchas cosas y me agradó la oferta. Por eso voy a Minero y bueno, llego ahí, tengo todas las condiciones que son necesarias para jugar, para estar bien, tranquilo. Nunca me faltó nada. Ya después tuve ese problema con lo que es la cuestión de los pagos, claro. que sabemos que Venezuela no vivía un momento muy bueno, no lo vive, y por tener un contrato en dólar no conseguían pagarme. A pesar de jugar como venezolano, yo tenía un contrato como extranjero, por tener dos Ok, nacionalidades y eso era mi condición, la única condición que puse para regresar a Venezuela e inclusive a Minero era esa, más nada. No me opuse a nada, todo lo que me ofrecieron era muy bueno y la única exigencia era esa. Y ellos concordaron y bueno, al final ya no lo cumplieron más
y tuve que regresarme a Brasil porque también no podría perder tiempo y Claro, necesitaba, yo lo veo como un trabajador que no cobra su sueldo, yo creo que no va a estar feliz, no va a estar claro. contento y no va a regresar Sucede a con trabajar. todas las profesiones. Exactamente. Y allí en esa etapa con Mineros, como tal en el torneo de Venezuela, en la Liga Venezolana, anotaste un gol. ¿Recuerdas contra quién fue? No me recuerdo muy bien. Yo creo que hice 2 goles, uno fue en Copa y otro fue en el torneo. Sí, no, yo hablo solo de Liga. En Liga que le anotaste Creo que al sí, Zulia, al fue al Zulia, Zulia, eso, fuera de casa, eso, correcto. claro. Y después de todo eso, creo que un año después, llegaste a Europa, llegaste a Portugal, llegaste al União da Madeira, que se encontraba en ese momento en la primera división de Portugal, y en donde también se daba una particularidad que es muy rara para los venezolanos, porque había muchos venezolanos en el plantel. Estaba Reni Vega, estaba también de atacantes Yonder Cádiz, Eder Farías, incluso hay un lateral también portugués venezolano, Carlos Manuel Gouveia. ¿Cómo también se dio ese contacto para ir a Portugal y cómo te sentiste de jugar en una primera edición europea como la portuguesa, que digamos es de un nivel alto y también se te facilitaba el tema del idioma por tu estancia en Brasil? Sí, esa oportunidad surge a través de un agente que me entra en contacto y me ofrece esa oportunidad de ir a Portugal, de ir a Europa, a jugar una primera división. Lo pensé bastante, pero sabería que era un reto muy bueno por ir a Europa y son otros caminos interesantes, un equipo muy bueno donde había muchos brasileros. Luego enseguida llegan algunos venezolanos que inclusive cuando estoy en el club me preguntan por ellos, qué informaciones sobre ellos. Tenía hasta Claro, pocas informaciones, pero lo veía como jugadores. Siempre fueron muy buenos jugadores y creía que nos podrían ayudar mucho en ese momento en el club. Y bueno, ahí tuve un momento muy bueno también donde jugué todos los partidos prácticamente, sí. hice algunos goles, muy bien Incluso creo que en la primera fecha anotaste de una vez, o en la eh, segunda. en la primera fecha contra el mayor rival de la Unión, que es el Marítimo, hago el Ok. primer gol, un marco histórico también, después de 30 años que la Unión de la Madeira no juega la primera división, regresa y yo hago el primer gol. Son cosas interesantes que hice también en ese equipo, donde pude ser conocido en Portugal principalmente y en algunos países de Europa, porque ahí todo es muy cerca, todos se conocen y bueno, de ahí pasé 2 años y he ido a otros equipos donde también pude hacer otros torneos muy buenos, otros goles, otras pase goles, muchas cosas me han pasado en Portugal muy bueno, donde creo que estoy muy contento por hacerlo de esa manera. Y después de esa primera temporada en el União de Madeira, lamentablemente descienden y tú te quedaste en el equipo una temporada más jugando en segunda, también Ujú. jugando muchos partidos, incluso incrementando tus cifras de goles y asistencias. ¿En ese mercado no hubo alguna posibilidad de quedarte con otro equipo de la primera división de Portugal? O más bien, ¿por qué tomaste, digamos, la decisión de continuar con el equipo luego de tu buen torneo, siendo uno de los jugadores más regulares del equipo en la primera división de Portugal? En el momento yo tenía contrato y tenía que cumplirlo. Si quería salir del equipo, Ok, tuve algunas ofertas, sí las tuve, de equipo de primera, pero el presidente no quería dejarme salir si no iba a ganar nada. Tuve hasta algún problema con él, discusiones, porque yo quería ok. seguir jugando primera y lo veía que tenía condiciones por el torneo que había hecho y todo más, y no quiso dejarme ir. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo que seguir, tengo contrato, tengo que cumplirlo, no puedo hacer nada diferente. Y me quedo, juego la segunda división también, donde casi llegamos a regresar a la primera, quedamos en tercer lugar, por 2 puntos nos subimos a primera de nuevo. Y bueno, luego termina mi contrato y me voy a Leixões, que es en Porto, donde también es segunda división y fue uno de los equipos también que me ha encantado jugar, donde hay mucha afición, un equipo que tiene buenas condiciones también, donde peleamos nuevamente, casi llevo el equipo a primera de nuevo, quedamos en tercero, donde pude hacer 12 goles, 10 Tu mejor asistencias. temporada creo que fue allí. Sí, sí, fue mi mejor temporada en Europa, fue esa, donde hago 12 goles, 10 asistencias, siempre he hablado por todo. Y bueno,
Y luego enseguida me pasa lo mismo. Quería regresar a primera división a jugar y el presidente no quería dejarme ir. Yo creo que son muy amorosos. Cuando tiene un jugador bueno no lo dejan salir Ese es un fácil. pequeño problema. Eso, o pagan o no vas. Y no pelean nada, es decidido fácilmente. Entonces, eh, en ese momento tuve 3, 4 ofertas para regresar a primera, inclusive irme a otros países a jugar Ok. fuera, como Arabia, como Dubái, varios lugares que podría haber ido, pero infelizmente el club quería ganar algo conmigo. Eh, pero bueno, ya pasa y el año siguiente me quedo de nuevo y sigo jugando con el mismo equipo. Y algo que me causó mucha curiosidad de esa temporada en Lexo, es la primera en donde tuviste un gran torneo, es que, como ya mencionamos, anotaste una cantidad de goles importantes, asistencias, prácticamente en cada partido tenías que ver con casi todos los goles del club, pero casi nunca jugabas completo, casi siempre yo veía que terminaba saliendo. ¿Eso a qué se debía? ¿A algún problema físico o era netamente decisión del entrenador? Porque es muy raro que, digamos, no juegue completo casi siempre el mejor jugador del equipo, sin ninguna duda. Eso es una cosa también que no lo entendía mucho. Pero bueno, son cosas que tenemos que respetar. El entrenador tiene sus decisiones, sabe mejor hacer las cosas, entiende de afuera de la cancha lo que es mejor para el equipo. Siempre me preguntaba o pensaba, ¿por qué no termino casi todos los partidos? Un jugador, yo lo pienso así, si yo soy el entrenador y tengo un jugador que te puede decidir un partido, ¿para qué lo voy a sacar? A un jugador que tiene experiencia en primera, en segunda, varios equipos, que te puede controlar un partido, que te puede decidir un partido si está empatado. Todas esas condiciones que un jugador en mis características, en mis condiciones, te lo puede hacer. Yo no lo sacaría fácilmente de un partido, a no ser que estoy ganando 1-0, me tienen encima y tengo que defenderme un poco más. Claro, hay que pensarlo, pero en otras circunstancias no lo haría. Pero bueno, yo no soy entrenador, soy apenas un jugador, tengo que hacer mi parte y muchas veces me ponía en la cabeza que ya lo sabía, entraba en la cancha y sabía que iba a salir con 70 minutos, entonces tenía que hacer lo máximo entre esos 70 minutos para poder hacer gol, hacer algo diferente y resolver el partido. Después de eso, si me quedo o no en la cancha, ya son otras cosas y bueno, por eso que tuve tanto éxito en ese momento de ese enfoque, esa concentración de poder hacer lo más rápido posible, goles, asistencia, resolver el partido de alguna manera para cuando llegara ese momento de 70, 75 minutos, si quieren sacarme la cancha, hay que aceptarlo, no puedo hacer nada. Pero por muchas veces he salido molesto porque estaba tranquilo, estaba bien en la cancha, no tenía cansancio, no tenía nada, bien físicamente, y me sacan de un partido donde puedo hacer más goles, puedo hacer la diferencia entre los demás. Y después estuviste con Leixoes a la siguiente temporada, pero solo jugaste la mitad. Y luego saliste, llegaste al Arouca, también de la misma categoría, de la segunda edición de Portugal. Y ahí digamos que no brillaste tanto como lo estuviste haciendo con Leixoes. ¿Qué crees que pasó allí? Que de pronto no te destacaste tanto con ese equipo que disputaba la misma categoría, la segunda división de Portugal. Sí, en ese momento ya en la otra temporada con Lechones empecé, ya por todo lo que había pasado, yo pensaba que me iba a otro equipo de un escalón diferente, ¿Ok? regresé a primera, ya me sentía un poco molesto, incomodado por no seguir mi camino así, porque veía que tenía condiciones, ya yo pensaba, no soy un jugador de segunda división, soy un jugador de primera, por lo que he hecho, por lo que hago, por lo que todos quieren que haga. Todos lo dicen, lo escriben, los medios de comunicaciones siempre lo han dicho y por qué no irme. Y bueno, ya no me sentía muy bien en el club y pasados 6 meses decido irme, hablo con el presidente, le digo que ya no tengo mi pensamiento en el club, ya no tengo la aspiración de seguir y eso, y bueno, entramos en un acuerdo y sigo mi camino. Pero antes de irme a Aroca, me surge una oferta para irme a Egipto y a China.
Ok, y voy a conocer el club de Egipto y no me ha gustado mucho. Es un país muy complicado, que no tiene muchas condiciones, que a pesar de las cifras, de los valores que te pagan son muy buenos, pero las condiciones para vivir, para estar con su familia son bien diferentes de las que, por ejemplo, estaba viviendo en Portugal, que son muy buenas, donde no te hace falta nada, estás ok, tranquilo. Y bueno, he decidido que no me quedo en Egipto. De ahí de Egipto me voy a China, donde estuve conociendo un otro club, donde me hicieron una oferta. Al principio estaba todo ok, todo tranquilo, ya me iba a China y me iba a quedar. Pero he llegado allá, he pasado una semana que estoy en el club, cambia toda la situación y no me ha agradado mucho. ok. Los valores ya son otros, son más bajos y eso ya no lo acepté muy bien. Y he decidido regresar a Portugal, donde la Arouca me ha hecho otra oferta y bueno, ahí llego a Portugal, a la Arouca para intentar resolver una situación donde el equipo no estaba muy bien, estaba abajo en tabla, peleando por el Claro. descenso y en una situación que ya no he empezado de inicio en el club, donde llegas prácticamente para cambiar un ambiente, De bombero. eso, claro, para intentar hacer algo diferente. Y bueno, ya cuando llego ahí, cambio un poco, ganamos unos partidos seguidos eso, pero al final ya las cosas no van muy bien, muchos problemas dentro del club interno. Ya no fue muy bueno para mí, fueron 6 meses que fueron complicados, lo veo como un año que no fue tan bueno como el pasado, pero eso sabemos que puede pasar, con un jugador de fútbol es normal, a veces Claro, normal. tenemos un año muy bueno, excelente, donde todo te sale muy bien, donde está un equipo que todo te da alegría de hacerlo, y el año siguiente puede ser que todo cambie. Eso es normal, natural para un jugador de fútbol y lo he tomado tranquilamente. Y ese equipo de la Arauca es tu último equipo con el que has jugado. Ya nos habías comentado al principio un poquito la decisión de por qué no estuviste jugando en los últimos meses, más o menos en qué se derivó esa decisión, pero me gustaría que nos contaras, digamos, cuáles son tus próximas aspiraciones futbolísticas, dónde te gustaría jugar, si regresar a Brasil a jugar en lo profesional nuevamente o Portugal, qué más o menos puedes haber pensado, aunque obviamente todo está, digamos, en veremos por el tema del coronavirus. Sí, a principio cuando estoy acá en Brasil me han hecho varias ofertas para jugar Ok, los campeonatos estadales, pero tampoco me ha agradado mucho en cuestiones de mi familia, de estar muy lejos de casa. Mi esposa estaba embarazada, necesitaba estar un poco cerca porque la situación no fue muy fácil. Y bueno, he tomado la decisión de esperar un poco más. Y ahora con este momento del coronavirus también tenemos que pensarlo muy bien en qué hacer. Tengo 2 niñas ahora en este momento, no puedo salir a dar la cara en cualquier parte, pero al principio pienso que Europa sería el camino más cerca para regresar a Portugal o a otro país. Me gustaría mucho. Pienso que en Portugal todavía tengo unos añitos más para quemar la cancha. por ahí preguntan los que están conectados que si en algún momento ha habido algún acercamiento para regresar a Venezuela con algún equipo venezolano después de tu etapa con Mineros. En este momento no, pero cuando estaba en Portugal sí. Principalmente después que tuve las buenas temporadas en Portugal, me han Claro, llamado varios clubes, como el Caracas, Atlético Venezuela, varios equipos. Al propio Monaga le ha escrito a mi papá para hacer una sería oferta interesante mía. en un futuro que regresaras unos años más tarde a Monagas, donde todo inició. ¿Quién sabe? No sabemos decir, todo puede pasar. El problema es Claro, que el momento que el país también está pasando es un poco sí, complicado. eso lo complica Sabemos todo. Sabemos que no es fácil tomar una decisión de hacer un cambio muy drástico, por ejemplo, donde salir de acá donde tenemos todo una tranquilidad, no tenemos problemas, gracias a Dios estamos tranquilos y regresar a Venezuela en este momento yo lo veo como un poco difícil, pero bueno, todo puede cambiar, yo espero que regrese toda la normalidad como yo conocía Amén. Venezuela, como me gustaría verla nuevamente, donde era un país feliz, donde había todo, no había problemas, todos estaban bien
y eso me gustaría que pasara. Y con la Vinotinto también tuviste experiencias, sobre todo en las juveniles, ya que tú eras de la generación de 89, 90, si no estoy mal, que fue la que terminó yendo al Mundial en 2009, una generación dorada donde estaba Salomón Rondón, Jonathan del Valle y muchos jugadores, Rafa Romo, muchos jugadores importantes para la Vinotinto, y tú incluso jugaste algunos amistosos, alguna gira previa a ese Sudamericano Sub-20. ¿Cómo te sentiste? Y también cómo fue el contacto, quién te habló directamente para decir, oye, te queremos tener aquí, queremos verte, y cómo viviste esos momentos con la sub-20, que al final no fuiste parte del equipo para entrar al sudamericano, pero entiendo incluso que le anotaste un gol a Uruguay en algún amistoso. Relátanos un poquito eso para ya ir cerrando. Sí, la selección siempre fue tener un sueño de jugar en la principal, pero todo es un Claro. proceso, venir de abajo como lo estaba haciendo, y voy a la selección sub-20 ya, yo lo veo como tarde, porque la oportunidad aparece después que me hacen una convocatoria acá en Brasil. Me convocan a la selección brasilera sub-20, a mí y a Paulo Enrique Ganso, porque en ese momento éramos los mejores jugadores en la posición de Brasil, por haber conquistado todos los torneos nacionales, todo, éramos los mejores jugadores en aquel momento, y nos convocan a la selección, pero por tener una final que jugar en la sub-20 en el Santos no nos dejan ir. Y en ese Ok. momento hay el acercamiento de la federación a través de mi papá nuevamente para saber sobre mí si quiero ir a la selección. Y pienso yo que si no pasa eso, tampoco iría a la selección. Creo que fue una situación medio así que forzada por haber, ellos supieron que la selección acá me ha convocado. Y bueno, lo acepté, quería jugar en la selección de cualquier manera, selección de un país, sea cual sea, es selección en cualquier parte del mundo. Y eso es importante para un jugador de fútbol. Y bueno, voy a la selección sub-20, eh, hago 2 giras, si no me recuerdo. No, voy a Venezuela, llegamos a Venezuela, jugamos un torneo donde quedamos campeones, le ganamos un triangular, algo así, le ganamos a Colombia, creo, en la final. Quedamos campeones. Luego vamos a Argentina y a Uruguay a jugar torneos amistosos. Ok. Fue una gira muy interesante, muy buena, donde pude jugar bastante, hacer buenos partidos, conocer todo el plantel de la selección, a los jugadores, hacer buenas amistades, buenos compañeros, excelentes jugadores. En aquel momento, los únicos que jugábamos fuera de Venezuela era Rafa Costa y yo, creo, no me recuerdo, eran solamente 2 jugadores que jugábamos fuera de Venezuela. Por eso lo veía, mi convocatoria a la selección muy tardía, porque jugar en Brasil no es para cualquiera, y más difícil Totalmente. para un venezolano, donde todos decían que en Venezuela lo único que se juega es béisbol, no fútbol. Y yo tuve que pasar por encima de todo eso y buscar mi espacio y llegar a donde llegué haciendo lo mejor dentro de la cancha. Y bueno, regresamos a Venezuela a jugar otro torneo donde participa Brasil también, Colombia, un torneo muy bueno. Y en ese momento no llegamos a Venezuela y veo que convocan a más jugadores. Yo pienso así, pero más jugadores, ya tenemos un plantel grande de jugadores, no se va nadie y convocan a más jugadores. No entendía nada en ese momento. Y pasado 1, 2, 3 partidos ya no había jugado más. Faría no me colocaba a jugar más. No sé por qué, no me decía nada, no había un acercamiento para preguntarme, para decirme si Ok. estaba pasando alguna cosa. Y bueno, tomaba la decisión antes de terminar el torneo de regresarme a Brasil, porque no podría estar perdiendo tiempo. Veía que estaba perdiendo tiempo en el club y tomo la decisión de regresarme a Brasil sin terminar la gira, sin terminar nada. Ok. Y creo que en ese momento Faría lo ha tomado mal y no me convoca más a la selección. Creo que por eso o por otra decisión de él, no sé, él tendrá sus motivos de no haberme llevado al suramericano, de no haberme llevado a otros amistosos que tuvo antes del suramericano, porque seguramente entre la plantilla tendría que estar.
por el momento que vivía en el fútbol. Creo que tenía mi puesto ahí. Eh, Fueron algunos jugadores que fueron al suramericanos que yo veía que no tenían condiciones de estar. Pero bueno, eso no cabe a mí decidirlo y es un momento muy triste. Lo veo como un momento triste en mi carrera porque pienso que yo tenía un puesto en esa selección y de ahí en adelante iba a seguir jugando y iba a llegar a la selección A seguramente. Así es, lamentablemente, pues no sé, yo digamos que esa es como tu espinita que no te he sacado del mundo del fútbol. Breiner, de verdad que agradecido por tu tiempo, por estar aquí conversando, que nos hayas contado tantas anécdotas por los clubes que has pasado, Mineros, Santos, Inter de Porto Alegre, los equipos portugueses, y de verdad que el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos y muchas gracias por estar aquí. No, yo te agradezco y bueno, cualquier cosa que necesite, estamos acá para seguir hablando de fútbol y responder algunas preguntas. Veo que muchas personas han participado acá, inclusive me preguntan, no sé, te manda a decir, a preguntar si problema no es mi personalidad o es inestabilidad. Respóndeles si quieres para terminar. Yo creo que todo lo que hice en mi carrera está ahí para verlo. No es fácil llegar a un fútbol brasilero, hacer lo que hice y conquistar lo que conquisté desde corta edad. Yo creo que mi personalidad es lo que me ha llevado a ser lo que soy. Si no tuviera la personalidad que tengo fuerte de enfrentar cualquier dificultad, cualquier problema, y no sería lo que soy hoy. Eh, yo lo veo como no lo veo como un problema, y sí como una solución. Yo nunca tuve miedo de nada, nunca tuve problema en enfrentar nada, y la vida de un futbolista no es fácil. Todos piensan que es simplemente llegar y va a ser solamente felicidad. Entonces, el futbolista siempre pasa por momentos buenos y momentos malos. Cabe a él decidir qué hacer y cómo tomarlo. Entonces, pienso que nunca tuve, claro que tuve en varios clubes donde fui muy bien y otros no tan bien. Entonces, son cosas que pasan y yo creo que la personalidad me ha llevado a ser lo que soy. Y creo que muchos jugadores querían tener la mitad de lo que tengo en mi currículum, de campeonatos, de torneos que he conquistado, equipos que he jugado, y eso para mí es lo que me da felicidad. Entonces yo creo que nunca tuve ese problema en mi personalidad, ser un problema para mí entre los clubes o nada. Por lo contrario, uno lo toma de una forma, otro lo toma de otra. Eso es, cada uno tiene su forma de ser y de encarar las situaciones. Bueno, así es. Con esto entonces yo creo que ya culminamos, ya con esa preguntita que había por ahí pendiente. Y bueno, como te dije, Bregner, agradecido y el mayor de los éxitos en todo lo que te propongas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. A ti también, cuando necesites, estamos acá a la disposición. Un abrazo, cuídate. Otro. Chao, chao.